Le damos un giro a la información. Hoy las remesas en el último semestre han alcanzado un récord histórico, como nunca está llegando dinero a nuestro país. Justamente es el tema que tratamos esta noche. Nos acompaña la doctora Lourdes Rosas López, quien es investigadora de Ciencias Políticas. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Qué gusto tenerla Doctora, aquí. bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Platícanos por qué este fenómeno de las remesas, que no se había presentado ya en varios años, como que este primer semestre que ya acabamos de pasar, despuntaron, ¿no? Pese a todo lo que se decía y a lo mejor pues, que se iban a venir para abajo, bueno, van muy bien las remesas. Claro. Esta pregunta fundamentalmente nos la hacemos en este momento porque generalmente pensamos, ¿qué ha sucedido? ¿Qué está pasando? Bueno, esto se debe a dos factores, fundamentalmente. Primero es que la economía norteamericana está muy bien, ¿sí? Es decir, no hay tanto desempleo y les está yendo muy bien a los mexicanos, están empleados, pues. Y por otra parte, está sucediendo lo que se conoce como la toma de medidas precautorias. O sea, los mexicanos, nuestros paisanos en concreto, están tomando la decisión de mandar su dinero a México debido a los mensajes del presidente Donald Trump en cuanto a la política migratoria, que la va a endurecer más, aunque totalmente no hemos visto esto, pero el ser humano, un ser económico y racional, toma la decisión de cuidar su dinero y entonces lo manda a México. Fundamentalmente estos son los dos factores. Por una parte es que la economía norteamericana no está mal y por otra es la toma de decisiones de tener cuidado con sus ahorros. Es decir, que los mexicanos están aprovechando y están mandando todo el dinero posible antes de que la situación se complique más. Es exactamente eso lo que está pasando. O sea, lo acabas de decir de manera perfecta, ¿no? Aunque pudiéramos pensar que esto no iba a suceder, porque el censo norteamericano al menos contabiliza 3 generaciones de migrantes mexicanos. O sea, los que nacieron aquí en México y se fueron, los hijos de estos y los hijos de los hijos de estos. O sea, al menos 3 generaciones. Entonces nosotros pudiéramos suponer que estos ya tienen vida hecha allá y que no les interesa enviar su dinero. Sí, y desde este punto de vista, esto sería muy fácil de decir, van a dejar su dinero en Estados Unidos, pero el temor de la política norteamericana, de la política migratoria, hace que manden su dinero. Y para quienes de repente a lo mejor no estén muy familiarizados con este término de remesas, es el dinero que mandan, digamos, nuestros paisanos que están trabajando en el extranjero, ¿no? Así de fácil. Exactamente, es el envío o la recepción más bien de alguna moneda extranjera. En este caso es el dólar, porque el 95% de los mexicanos están en Estados Unidos. Ahora, también es importante considerar que de lo que estamos hablando son de remesas familiares. O sea, las remesas familiares son dinero, son posesión de las familias, de los hogares. Y aquí los sujetos tienen la libertad de decidir a dónde envían su dinero, cómo lo envían y para qué se destina. Ahora, está muy comprobado que el uso de las remesas fundamentalmente en el mundo de las remesas familiares se destina a la alimentación, a la educación, al mejoramiento de la vivienda, ¿sí? Y los mexicanos no tenemos tradición de invertir las remesas, por ejemplo, para generar riqueza, para algún negocio, para un micronegocio, para una empresa familiar. Esto no está en nuestra tradición. Por ejemplo, puede ser para los hijos que dejaron o para los papás que a lo mejor ya están grandes, para construir la casa o para incluso para la iglesia, ¿no?, del pueblo, ¿no? Exactamente. Y ahora que hemos visto crecer el número de deportados desde la administración de Obama, del presidente Obama, del expresidente Obama, perdón, es una buena oportunidad para los gobiernos locales de nuestro país y para el gobierno federal considerar, plantear algunos programas que capaciten a estos mexicanos que han regresado a nuestra patria de manera voluntaria o involuntaria y que se puedan usar las remesas que se están enviando. Es un buen momento, es muy oportuno porque ellos traen un capital humano acumulado, es decir, en Estados Unidos aprendieron a trabajar de manera muy importante, no obstante no saben cómo funcionan las instituciones, por ejemplo, comerciales, fiscales, en general, la normatividad mexicana, y es un buen momento para los gobiernos locales para desarrollar programas que permitan a estos migrantes desplegar su capital humano acumulado y al mismo tiempo invertir las remesas.
Doctora, sobre todo porque las remesas forman parte importante del Producto Interno Bruto de México. Sí, claro, por supuesto, sí. Y eso es fundamental, pero también, como lo decía hace un momento, no tenemos que olvidarnos que los migrantes son seres racionales, van a cuidar su dinero y su dinero les pertenece, son remesas familiares, son posesiones de las familias. Por eso, si ellos ven buenos programas, prometedores programas de gobierno que les ayuden a invertir muy bien su dinero, lo van a hacer y el dinero se va a quedar en nuestro país. Oye, entonces, esta, digamos, también podría ser una buena noticia porque si en Estados Unidos la economía está estable, pasa por buen momento, no hay un índice alto de desempleo, quiere decir que los mexicanos que están allá están trabajando. Sí, sí, por supuesto, aunque también no tenemos que olvidarnos que sí existe temor en Estados Unidos ante los mensajes, pues, de un futuro que endurezca las leyes migratorias. Doctora, ¿qué se espera para este segundo semestre del año? Tal vez a partir de estas políticas migratorias que Donald Trump decida tomar, bueno, ya decisiones un poco más radicales, ¿qué se espera con las remesas? Con respecto a las remesas, se espera que mantengan su crecimiento. Al menos 5% se va a cerrar en el año. O sea, se va a mantener el crecimiento de las remesas, no va a disminuir. Por eso yo comentaba hace un momento, es un buen momento de oportunidad para que los migrantes sientan confianza en su gobierno, o sea, nuestra diáspora sienta que puede confiar en el gobierno mexicano, en los gobiernos locales sobre todo, que son quienes más pueden medir el tacto, el pulso de las necesidades locales y familiares, y que puedan los gobiernos locales presentarles programas para invertir su dinero. Si mal no recuerdo, ya usted me corregirá, también en algún momento se había señalado que querían ponerle impuesto a las remesas, ¿no? A lo mejor también pues los migrantes que están ahí dicen, a ver, mando, no sé, $10 al mes y voy ahorrando yo un poquito, ¿no? Y ahora no saben qué va a pasar, están mandando todo su dinero por temor a que los deporten, que endurezcan las políticas o incluso que les puedan poner más impuestos. Por supuesto, por supuesto. En el ser humano, el temor es muy importante. Modifica las conductas, en este caso las conductas económicas, se modifican totalmente y eso es lo que estamos viendo. Vaya, doctora, ¿y por qué también si las remesas están aumentando, tienen ahorita un récord histórico, a la hora que se convierte en pesos ha bajado la cifra, ¿no? Bueno, también esto tiene que ver porque si nos hemos dado cuenta, el dólar fluctúa, ¿no? Ha estado fluctuante. De hecho, si nosotros vemos, en este momento tiene, en lo que va del año, los niveles más bajos, ¿no? Entonces, bueno, también es esto. Eso afecta. Eso repercute totalmente. Exactamente. De hecho, a nosotros mismos nos lleva a tomar otras decisiones, ¿no? Porque dice, ¿cómo puede pasar que hay más remesas, pero hay menos dinero, por así decirlo, en pesos? Exactamente, ¿no? No obstante, para el caso de los migrantes, es que es un fenómeno muy importante lo que estamos viendo, ¿no? Porque cualquiera pudiera decir, no, ellos prefieren dejar el dinero en Estados Unidos porque tienen ya al menos 3 generaciones, o sea, la migración mexicana es una migración vieja y asentada aproximadamente, asentados algunos, por ejemplo, en el estado de Puebla, los que primero se fueron, tienen 6, 7 décadas allá. O sea, yo que he investigado a la migración poblana, tienen ya nietos y bisnietos. Sus hijos, con los que nacieron allá de la segunda generación, ya fueron a la universidad, son profesionistas. En fin, es una migración muy evolucionada, ¿sí? Y por eso llama la atención que estén enviando el dinero. Y en estos conteos, investigaciones, resultados que se dan de las remesas, si bien como usted lo menciona, la mayoría son de Estados Unidos, se toman en cuenta en otros países porque las remesas que se envían de Europa también han aumentado mucho respecto a lo mejor hace 5 o 10 años, ¿no? Sí, sí se toman en cuenta, pero como comentábamos hace un momento, 95% de la migración mexicana se ubica en Estados Unidos. O sea, el grueso, el mayor volumen de la migración de los mexicanos está sentado en Norteamérica, sí. Eso es lo que sucede. Muy bien, doctora, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche, que nos explique para tener un panorama un poquito más claro. Muchas gracias. Es la doctora Lourdes Rosas López, investigadora de Ciencias Políticas. Muchas gracias. Muy buenas noches.